¿Correcto? Un análisis de regresión es un método estadístico predictivo, ¿ya?, donde se evidencia la relación entre dos variables, ¿correcto? Entonces, una regresión la utilizamos para estimar a partir de una serie de datos, ¿ya?, otros en función a una de las variables. Por ejemplo, ustedes cuando han nacido tenían una altura de 35, 38, 40 centímetros, ¿correcto? Un año después ya tenían una altura de 60 centímetros. Un año después tendrían una altura de 65 centímetros. Un año después, 70 centímetros. Siguiente año, 80 centímetros. Siguiente año, 90 centímetros. Un año más, 1,10 m. Otro año, 1,30 m. Otro año, 1,40 m, ¿no? Otro año, 1,45 m. Otro año, 1,50 m. ¿Correcto? Entonces, hay una relación entre lo que es la edad con lo que es la altura. Mayor edad, mayor crecimiento, ¿correcto? Entonces, podemos hacer una caracterización gráfica referente a esas dos variables, ¿correcto? Entonces, para regresión y correlación, ¿no?, esa gráfica nosotros la vamos a realizar en una recta, ¿ya? Justamente es por eso que vamos a utilizar la ecuación de la recta, donde y es igual a b más el valor de x por a. Tenemos que hallar entonces los valores de a y b. Entonces, cuando nosotros vamos a hallar estos valores, es que nosotros tenemos que tener un valor fijo, ¿correcto? Y claro, finalmente vamos a trabajar también con lo que es el coeficiente de correlación o el valor de R. Básicamente, cuando sin la necesidad de una gráfica, nosotros podemos conocer de antemano cuál es la relación existente entre las variables, ¿no? Entonces, el coeficiente de correlación, bueno, yo les he dicho, la regresión básicamente vamos a representarla en una gráfica, ¿ya?, con la ecuación de la recta. Mientras que el coeficiente de correlación vamos a interpretarla en una recta, ¿ya?, una línea recta que tiene únicamente dos valores: el punto 0, menos 1 y más 1. El valor de R siempre va a tener que oscilar entre menos 1 y más 1, ¿correcto? Porque entonces, de acuerdo al valor que vaya a tener R, nuestra gráfica va a ser así: de manera descendente, de manera ascendente o de manera lineal. Cuando nuestra gráfica es ascendente, vamos a indicar que existe una correlación positiva. Si la gráfica es descendente, la correlación va a ser negativa. Y si las gráficas son verticales u horizontales, entonces no existe correlación, ¿correcto? Entonces, eso vamos a determinar con el valor de R. Si el valor de R es directamente 1, existe una correlación positiva fuerte, ¿ya? Si el valor se aproxima a 1, 0,9, 0,8, entonces los valores van a estar muy cerca de lo que es la línea, ¿ya? Si el valor es 0, ¿no?, entonces no existe una correlación. Si el valor es negativo, si es exactamente menos 1, ¿no?, la correlación va a ser negativa, ¿no? Y si los valores de menos 0,8, menos 0,9, existe una correlación
fuerte, ¿no? Si los valores van a ser de 0.3, 0.4, existe una correlación, pero va a ser muy débil, ¿no? Lo mismo con la correlación positiva, ¿no? Si el valor es de 0.3, 0.4, existe una correlación positiva débil, ¿ya? Pero bueno, vamos a trabajar con los ejemplos. Vamos a hacer uno. Bueno, lo estoy desconectando, pero esto es que no tengo un toma. Ya, vamos a trabajar con peso, o en este caso, altura y peso. Entonces me van dictando su altura y su peso. ¿Ya? Peso y altura. ¿Damas o varones? Damas. No, los varones, a ver. Ya. Peso y altura. Ya, ¿por aquí empezaremos? Peso y altura. Altura en centímetros. 1,58. 1,78 le ponemos, ¿ya? Peso en kilogramos. 70 kilogramos, ya. Altura en centímetros. 1,75. Peso. 72, ya. A ver, ¿qué más? Altura y peso. ¿Ya? Peso. 70. Ya. ¿Qué más? Altura y peso. 1,67. Peso. 68. Ya. Siguiente. ¿Sí? 1,68. Ya, peso. 75. 75. Ya, ¿qué más? Último, el compañero. 2 metros. ¿Sí? 1,75. 1,75 peso. 75. El compañero, último. 1,68. Peso. 68. Ya. Muy bien. Entonces tenemos estas dos variables. Vamos a graficar la ecuación de la recta, con lo que va a ser la regresión lineal simple. Entonces, si nosotros observamos, trabajamos con lo que son las variables x y y. Por lo tanto, la altura va a ser mi variable x y el peso va a ser mi variable y. ¿Está bien? Entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que me pide la fórmula para encontrar el valor de A? Primero, me pide lo que es la sumatoria de x, la sumatoria de y. Luego me pide la sumatoria de x por y. Me pide también la sumatoria de x elevado al cuadrado. Y claro, la sumatoria de x, ¿no? El valor, pero en paréntesis, elevado al cuadrado. El número total de datos con los que estoy trabajando. ¿Cuántos compañeros me han dictado sus alturas y pesos? 3, 6, 7. ¿No? Entonces n va a ser igual a 7. Ya. Muy bien. Entonces, ya que tengo mi variable x y mi variable y, ¿no? Trabajaré con lo que es x por y. X por y. Para cada uno de los 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 datos, ¿no? X por y. 178 por 70, ¿cuánto es? 12.460. 12.460, muy bien. 175 por 72. 12.600. 12.600. 168 por 70. 11.760.
11.760. Muy bien. 167 por 68. 11.356. 11.356. 168 por 75. 12.600. 12.600. 175 por 75. 13.000. 125. Muy bien. 165 por 68. 11.220. 11.220. Muy bien. Pero me pide la sumatoria de X por Y. Tenemos que sumar todos estos datos. ¿Cuánto es? 12.460 más 12.600 más 11.760 más 11.356 más 12.600 más 13.125 más 11.220. La sumatoria, entonces es igual a 121. Sí. 85.121. Esa es la sumatoria de X por Y. ¿Correcto? Muy bien. Ahora trabajaremos con lo que es este dato. La sumatoria de X elevado al cuadrado. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuánto va a ser la sumatoria de los valores de X elevado al cuadrado? ¿Está bien? X son las alturas, ¿correcto? 31.660. Yo necesito conocer cuántos son los valores, ¿ya?, de X elevado al cuadrado. 178 al cuadrado, ¿cuánto es? 31.674. 31.684. 175 al cuadrado. 30.625. 30.625. 168 al cuadrado. 28.224. 28.224. Sí. 167 al cuadrado. 27.889. 889. 168 al cuadrado. 28.224. 28.000. 224. Ya. 175 al cuadrado. 30.665. Y finalmente 165 al cuadrado. 27.225. 225. ¿Cuánto es la sumatoria de los datos de X elevado al cuadrado? $33.527. 173.527. Muy bien. Entonces, fíjense que esto lo hemos hecho con 7 datos y hay el error, ¿no?, de pues, habernos equivocado, ¿no? Existe esa posibilidad. Entonces, con la calculadora también podemos obtener lo que es la sumatoria de datos y la sumatoria de datos al cuadrado. ¿Correcto? A ver, ¿alguien me presta? Entonces, podemos obtener esto
de manera muy sencilla. De hecho, lo que tenemos que hacer primero es cargar todos los datos a lo que es el modo estadística, ¿no? Entonces, carguen los datos. Por si acaso, como los datos del anterior ejercicio siguen almacenados, hay que borrarlos, ¿ya? ¿Cómo se borran? La calculadora en cero, apretamos modo o mode, ¿ya? La opción 1, COMP, ¿cómo? Ahí van a ver que las palabras SD o STAT desaparecen de lo que es la pantalla. Esas pequeñas letritas desaparecen. Luego, podemos colocar la computadora en modo estadística. Modo, opción 2, SD o STAT. Y claro, ya tenemos los datos en limpio. Podemos volver a cargar los datos. A ver, cárguenlo lo que es referente a las alturas. Cárguenlo. Entonces, ya que están en decimales, lo cargo, ¿verdad? 1.65, todo eso. Ya. Los 6 datos, 6 no son. 7, algo tiene que quitar. No, 6 no son, no son 7. Cárguenlo. Mejor si son sin decimales, ¿ya? No hay problema. Enteros, cárguenlo. Enteros, cárguenlo. La altura en centímetros estamos trabajando y el peso en kilogramos. Tal cual, pues cárguenlo. Solamente de lo que son las alturas. ¿Ya? ¿Ya lo cargó? Ya. Entonces, ¿cómo obtenemos sumatoria de datos? Ahora me ofrezco todo. Ya. Los que tienen este modelo, ¿no? Entonces, Shift 1, la opción sumatoria o sum. Entonces, aquí tenemos esto. Sumatoria de datos y sumatoria de datos al cuadrado. La sumatoria de datos, ¿cuánto es? 178 más 175 más 168 más 167 más 168 más 175 más 165, resulta que es 1196, ¿correcto? ¿Sí? La sumatoria de X es 1196. Perfecto. ¿No? Automáticamente yo he obtenido esto. ¿No? ¿Cuánto es la sumatoria de datos al cuadrado? Shift 1, 4 y la opción 1. La sumatoria de datos al cuadrado es de 204.496. ¿Ya? Entonces vamos a verificar, ¿no?, que esta sumatoria haya sido la correcta, ¿no? Entonces, hagan la verificación que tengan. $204.496. Eso era, ¿no? 204.496. Esa es realmente la sumatoria de datos al cuadrado. Es lo que hemos obtenido en la calculadora y entonces es como la calculadora hace, ¿no?, que tengamos datos mucho más confiables, ¿no?, al margen de que lo hemos hecho de forma rápida. ¿Alguien tiene alguna duda en cuanto a este procedimiento? Porque cada semana vamos a trabajar con esto, sumatoria de datos al cuadrado, ¿ya? Análisis de varianza es hacer una diferencia de datos elevados al cuadrado, ¿no? Entonces, no saben hacer esto, no van a aprobar. Ya. Entonces, ¿alguien? De mis aleatorios. Excelente, hasta que lo descubrió. Ella descubrió. Gracias, muy bien. La sumatoria de datos es 1196 y sumatoria de datos al cuadrado 204.496. Perfecto, muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda con esta nueva opción?
Es lo mismo que para sacar medias, ¿no? Solamente que la diferencia es ya meter el sumatorias, ¿no? Para los que tienen el modelo antiguo, en todo caso va a ser Shift 1, ¿ya? Ya no es Shift 2, es Shift 1. Ahí aparece lo que es sumatorio de datos al cuadrado. ¿Obtuvieron todos este valor? Sí. Sí, ¿verdad? Ya. Entonces, tenemos los valores de sumatoria de x por y. Necesitábamos la sumatoria de x, que ya lo hemos obtenido. Necesitamos la sumatoria de lo que es y. ¿Cuánto es? 70 más 72 más 70 más 68 más 75 más 75 más 68. ¿Cuánto? 498. 8. Ah, sí, 8. Ya. A ver, sumatoria de x por y, sumatoria de x, sumatoria de y, sumatoria de x elevado al cuadrado y la sumatoria de x elevado al cuadrado. Ya, entonces ya que hemos obtenido estos datos, podemos reemplazar en la fórmula para hallar el valor de a. ¿Correcto? Reemplazaremos en la fórmula para hallar a. Vale. En este caso A va a ser igual a número total de datos 7 multiplicado por la sumatoria de x por y. Habíamos hallado la sumatoria de x por y, que es de 85.121. Muy bien. Menos la sumatoria de x. La sumatoria de x es de 1196. Este valor, ¿ya?, está multiplicado por la sumatoria de y. La sumatoria de y es de 498. Listo. El denominador 7, ¿no?, en el 7 multiplicado por la sumatoria de x elevado al cuadrado. 204.496 menos, ojo con esto, menos la sumatoria de x. ¿Cuánto es la sumatoria de x? La sumatoria de x es 1196. Este valor elevado al cuadrado. ¿Cuánto es el valor de a? Vamos paso por paso, ¿ya? Primero las multiplicaciones. 7 por 8.512, ¿cuánto es? Perdón, 7 por 85.121. 595.847. Muy bien. Menos 1196 por 498. ¿1196 por 498? 595.608. Otra vez, ¿cuánto? 595.000. 595.000. 608, muy bien. Ahora, 7 por 204.496, ¿cuánto es? Un millón, ¿ya? 1.431.472. 472 menos 1196 al cuadrado, ¿cuánto es? 1.430.416. 1.430.000. A ver, de nuevo. 1.430.000.
1.430.000. 416. 416. Listo. Ahora sí, ¿cuánto es el valor de A? Ya que solamente es una resta y luego la división. Primero restamos y luego dividimos. ¿Cuánto es el valor de A? Para la siguiente clase vamos a hacer un pequeño semicírculo. La cuestión es que si llegan tarde y no ven bien, puedan venir a sentarse. Mejor si están en un ladrillo, ¿ya? Los de ahí atrás no pueden ver nada. Bueno, claro, pues entonces si quieren estar adelante, ya saben, tienen que llegar temprano, ¿ya? ¿Cuánto es A? ¿Cuánto? A es igual a 0.23, ¿correcto? Muy bien. Tenemos el valor de A. Ahora vamos a aplicar la fórmula para hallar el valor de B, donde B va a ser igual a sumatoria de Y. ¿Cuánto es sumatoria de Y? 498. 498 menos el valor de A, 0.23, pero esto multiplicado por la sumatoria de X. La sumatoria de X es 1196, dividido entre el número total de datos, que es 7. ¿Cuánto es B? $31.85. 31.85. Hemos hallado el valor de B. Conocemos el valor de B, entonces podemos de una vez trabajar con lo que es la ecuación de la recta. Y claro, vamos a hacer el respectivo gráfico en el primer eje del plano cartesiano, ¿correcto? Entonces, lo haremos por acá. El primer eje del plano cartesiano, el primer cuadrante del plano cartesiano, donde tenemos X y Y, ¿correcto? Entonces, pues nosotros vamos a trabajar, ¿no?, con una pequeña tabla para Y y para X, ¿correcto? Entonces, nosotros podemos hallar el valor de Y con la ecuación de Y es igual a B más el valor de X por A, ¿correcto? Entonces, ¿qué tal si el valor de X es 1? ¿Ya? Si X es 1, ¿cuánto es el valor de Y? Y es igual al valor de B, ya lo tenemos acá, 31.85, más el valor de X, 1, por el valor de A. ¿Cuánto es A? 0.23. ¿Cuánto es Y? 31.85 más 1 por 0.23. 32.28. ¿Cuánto, cuánto? 32.08. 32.08. Si X es 1, si X es 1, Y es 32.08. 32.08. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuánto será el valor de
y si x es igual a 20, con la misma ecuación. Si x es 20, ¿cuánto es y? Si x es 20, ¿cuánto es y? Simplemente reemplazamos ahí, ¿no? 20 por 0.23 más 31.85. ¿Cuánto es? 36.45. Muy bien. ¿Cuánto sería el valor de y si x ya es igual a 150? 66.35. 150. ¿Cuánto es? 66.35. 66.35. Muy bien. ¿Cuánto sería el valor de y si x es 180? 73.25. ¿Cuánto sería el valor de y si es que x es 181? 73.48. Entonces, graficaremos nuestra recta, ¿correcto? ¿Sí? Ya. Entonces, en el eje X, ¿qué cosa va a entrar? Las alturas. Y en el eje Y van a entrar lo que son los pesos, ¿correcto? La altura va a ser en centímetros, ¿no? Vamos a empezar con una altura. Aquí, ¿cuál es la altura más baja? ¿La altura más baja? ¿Alguien mide por aquí 1.45? 1.45, ya. A ver, otra altura, 1.50. 1.55. Nada más para que se enojen. Ya. Otra altura, 1.60. 1.65. 1.70. 1.75 y 1.80. Los pesos, ¿cuál es el peso más bajo? ¿No? Seguramente hay alguien que pesa unos 50 kilos, las damas, ¿no? Los varones 55. ¿Cuánto más? 60, 65, 70, 75, 80, 85, ¿no? Claro, bueno, yo peso 100 kilos, pero yo no soy de nadie. Yo soy peso completo. Entonces relacionamos estas variables, ¿no? Correcto. Entonces, la altura. Si el eje X, ¿ya? Es de una altura de 1.50, ¿cuánto es el eje Y? 66. Entonces, está más o menos por aquí. Trazamos líneas imaginarias con 66.35. Y tenemos el punto de coincidencia que está acá. Altura 1.80, peso 73.25. Está más o menos por acá. 1.80. Ahí está. Tenemos el nuevo punto de coincidencia. Y claro, entre ambos puntos vamos a trazar la línea recta, ¿no? Entonces tenemos la ecuación de la recta donde todos los puntos van a estar acá. Por ejemplo, teníamos la altura de 1.81, es 73.48, ¿no? Entonces, levemente incrementa, ¿vale? Ya. Entonces, les había dicho que este es un método predictivo.
¿no? De acuerdo a los pesos que nos han dado nuestros compañeros, hemos obtenido estos datos, ¿no? Que posiblemente se vayan a acercar a los datos reales. A ver, algún compañero que no me haya dado su altura y su peso. ¿Quién no me ha dado su altura y su peso, aparte de los 7? ¿Quién es el rey? Grover. No, altura y peso para la gráfica nomás. 75, 167. Grover está midiendo 1,67, ¿correcto? ¿Y está pesando cuánto dices? 75. 75. Entonces, más o menos, está muy cerca de lo que es la línea promedio. ¿Eh? Otro compañero que no me haya dado peso y altura. No hay nadie más. Ya, peso y altura. 1,65 creo. Ya, 1,65. Ya, peso 57. 57. ¿No? Entonces, ¿cómo está? Entonces, fíjense. Aquí está Grover, que se acerca mucho a lo que es el promedio, y el compañero, ¿cómo se llama? Roger, ¿no? Que básicamente está por debajo de lo que es el promedio, ¿no? Por lo tanto, ¿ya? ¿Cuál es nuestra predicción? La altura tiene que ir en correlación con lo que es el peso, ¿correcto? Por cada centímetro que incrementamos de altura, ¿no? Tenemos que ganar también cierto peso, ¿no? Entonces, fíjense, altura 1,80, peso 73.25, altura 1,81, peso 73.48. Se ha incrementado 1 centímetro. ¿Y cuánto de peso ha habido de incremento? 73.48 menos 73.25, ¿cuánto es? $73.48 menos 73.25, 0.23. ¿Qué quiere decir eso? Que a incremento de 1 centímetro de altura, también se incrementa el peso en 0.23 kilogramos. ¿Correcto? Pero esos datos solamente sirven para acá, para los varones. Seguramente para las damas va a ser diferente. Donde sí correlaciona bien es en lo que son los bebés, ¿vale? Por eso hay la curva de crecimiento, ¿vale? Primera semana normalmente se baja de peso un poco, ¿vale? Desde el nacimiento. Pueden nacer con 3,5 kilos, primera semana 3,4 kilos. No hay de qué asustarse. El sistema digestivo está empezando a funcionar. Luego la siguiente semana va a haber algo de incremento de peso. Primer mes, ¿no? Ya va a haber por decirles 400 gramos de incremento de peso. Tal vez algunos incrementen solamente 200, pero tiene que haber ganancia o incremento de peso, ¿vale? Así como también nosotros entre mayor altura también mayor peso va a ser, ¿vale? Hay algunos que pues tienen una talla baja, pero el peso ya está muy alto, ¿no? Eso no es muy recomendable desde el punto de vista saludable, ¿vale? Arteriosclerosis, triglicéridos altos, colesterol alto, ¿no? Entonces hay que mantener el estándar. Pero claro, eso también va a depender de lo que es la complexión física, ¿no? Entonces hay personas que son muy altas, pero también que son muy delgadas. O hay quienes son bajitos, pero son mucho más robustos, ¿no? O los que son bajitos y son delgados, ¿no? Entonces va a haber una variación de acuerdo a lo que es la complexión física. Entonces ya tenemos el valor predictivo para lo que es peso y altura con esta simple ecuación. ¿Alguna pregunta? Esto es bien sencillo. Variar, ¿correcto? Justamente por eso es una recta.
Lo único que necesito yo son 2 puntos, nada más. El resto de los puntos de acá va a seguir, no hay ningún problema, ¿no? De hecho, si la altura es menor a 1,30, 1,20, ¿no? Entonces el peso va a ser menor, ¿no? Entonces, pero claro, esto ya tiene que ver con lo que es una determinada edad. Esto funciona muy bien para quienes pues, tienen una edad de, por decirles, arriba de los 15 años hasta unos 20, 25 años. Arriba de los 25 años, ¿qué pasa? El crecimiento se detiene por completo, ¿no? Y lo único que puede hacer es incrementar el peso. No incrementa la altura, pero incrementa el peso. Entonces ya es un rango distinto, ¿ya? Y claro, tampoco podemos irnos a cero, porque exactamente ¿cuánto es la altura con la que se nace? 38 centímetros. 30 centímetros, 32, Claro. 35. Bueno, hay algunos que son prematuros, nacen con 30, ¿no? Centímetros de altura, ¿no? Y con eso también podemos estimar el peso, pero esta escala pues ya no está tan real, ¿no? Tendríamos que ajustarla a lo que son los valores promedio de esa edad, ¿no? Ahí más o menos. ¿Ya? Entonces, este es el estándar. El estándar nos ha servido con alturas desde 1,50 hasta 1,80, ¿no? Ahí es el estándar que se mide. ¿Ah? Solamente necesitamos 2 puntos. La recta sigue siendo la misma, no cambia. Sí. Me olvidaba. Esta es una correlación positiva, ¿no? Esta es una correlación positiva. ¿Por qué? Porque a medida que va avanzando uno o se va incrementando, el otro también va a ir incrementándose. Una correlación negativa es cuando sucede lo contrario. Va incrementando uno, pero el otro va disminuyendo. Eso sería una correlación negativa. Para nuestro ejemplo, esta es una correlación positiva. Vamos con el valor de R, a ver si alcanzamos a hacer esto mismo, pero en info está. ¿Ya lo puedo usar?